Teorías del tercer debate. Continuando con el análisis y la descripción de nuestro caso de las Islas Malvinas, vamos a comparar nuestro caso frente al enfoque del constructivismo, considerando el artículo elaborado por Alexander Wendt: la anarquía es lo que los estados hacen con ella. Empezaremos por describir las herramientas teóricas y metodológicas enunciadas por Wendt. Como primera medida, el constructivismo no se presenta como una teoría de las relaciones internacionales, es más bien una hipótesis que trata de construir una relación entre las teorías del neorrealismo y del neoliberalismo. El autor presenta esta unión como un propósito el cual pueda aportar en la transformación de las estructuras y de los sistemas internacionales, los cuales no analizan los intereses o identidades de los estados, dando por hecho que todos parten del principio realista de autoayuda, formando un sistema depredador o racionalista. Además de esta herramienta teórica, aporta una herramienta metodológica en la cual destaca el proceso de cómo las expectativas producidas por el comportamiento afectan a las identidades y a los intereses de los estados. Por lo tanto, este método alternativo sirve para analizar las relaciones internacionales yendo más allá de las normas e instituciones que representan una búsqueda de la seguridad relativa de los estados. Trata de resaltar y de tomarse en serio las interacciones y los procesos que elaboran los estados, justificando que son realmente las decisiones que surgen a partir de estas interacciones las que determinan el funcionamiento del sistema. Para comenzar a relacionar nuestro caso con el enfoque constructivista, vamos a describir nuestros actores, sus intereses e identidades. El Reino Unido se presenta como el principal actor, determinante e imponente frente a su capacidad de poder económico y militar. Argumenta su soberanía sobre las Islas Malvinas bajo un criterio de anarquía que reivindica su posesión histórica gracias a las negociaciones llevadas a cabo con la corona española. Se destaca una identidad realista y racionalista con el fin de conservar el territorio. Acribilló en la guerra de Argentina y ha condicionado los acuerdos económicos con el fin de dominar el territorio. Por lo tanto, el Reino Unido consolida su identidad de Estado soberano y estructura una atmósfera de autoayuda que orienta sus acciones a obtener una mayor soberanía. A su vez, Argentina se presenta como un actor resistente y perseverante, el cual históricamente ha transformado este caso y ha buscado diferentes alternativas para persuadir la soberanía del Reino Unido, dado que también intentó bajo la vía militar y la vía económica, pero se ha visto subordinado por la dominación inglesa. Debido a que estas dos estrategias fracasaron, Argentina optó por empezar a hacer una campaña política junto a países latinoamericanos o que también tuvieran una identidad dominante frente al sistema internacional, con el fin de que estos apoyen su identidad como soberano de las Islas Malvinas, bajo el argumento de que dichas islas representan un mayor aporte para la región suramericana, mientras que al contrario representan para el Reino Unido una muestra de su colonización histórica y su... Finalmente, vamos a describir de qué manera el enfoque constructivista se ha visto reflejado en nuestro caso. Primero, partimos de la afirmación de que el sistema internacional es un sistema realista y racional, por lo tanto, la soberanía del Reino Unido se ve justificada bajo este argumento. Pero partiendo de este hecho, vemos que las reacciones dadas por el Estado argentino se han visto transformadas según las interacciones que han llevado a cabo dichos estados. Por lo tanto, las identidades y los intereses a su vez también se han transformado. Dichos cambios se consolidan con la evidencia de que a pesar de que exista una estructura de anarquía, los estados pueden cambiar sus intereses y aumentar o disminuir su soberanía dependiendo de las relaciones o interacciones que establezcan entre ellos.
El enfoque postcolonial plantea cómo la dominación del pensamiento eurocéntrico y occidental influye en la organización de la geopolítica. Plantea cómo el pensamiento estatocéntrico legitima la producción de conocimiento y la división racionalista internacional. Busca que se reconozca a los actores de sociedades no europeas o occidentales dentro del sistema internacional como actores influyentes y con producción de conocimiento legítimo. Se busca separar las relaciones internacionales del centralismo entre Estados Unidos y Rusia. El eurocentrismo tiene fuertes bases en la política colonial e imperialista de los países europeos, quienes introdujeron en los territorios conquistados su propia visión de Estado. Estados débiles fueron disminuidos por la colonización e invisibilizados como actores del orden internacional, incapaces de formular dinámicas globales. La teoría neoliberal de la globalización no reconoce la influencia del pasado colonial en la realidad mundial actual. A diferencia de la globalización neoliberal, la teoría postcolonial concentra su estudio en quienes detentan el poder, a partir de teorías de dependencia, como reconoce a Europa y Estados Unidos como centro del poder y la legitimidad internacional. Las estructuras económicas ejercen poder en el plano internacional a partir de la explotación comercial y económica de los países marginados. El enfoque de estudio del enfoque postcolonial es reconocer la presión del eurocentrismo en la relación saber-poder y la producción geopolítica del conocimiento. Reconocer y destacar las identidades y conocimientos de las sociedades en Latinoamérica, África, India y países dependientes a partir de la relación histórica del dominio del poder en las colonias, las presiones económicas y la geopolítica capitalista. En Argentina y Reino Unido, dentro del contexto de la Guerra de las Malvinas, el conflicto parte a mediados del siglo XV, cuando el Reino Unido empieza con sus políticas colonialistas y en el siglo XVIII colonizan las Malvinas. El Reino Unido desarrolla una política colonialista desde el siglo XV. Durante este periodo de la historia, a partir de la expansión comercial, establecen colonias en los territorios conquistados, que se convierten en centros de producción de materias primas. El Estado inglés justifica su expansionismo y no reconoce injerencia de estos hechos colonialistas en la defensa de Argentina sobre las Malvinas. Después de la Primera y Segunda Guerra Mundial, Reino Unido se consolida como un actor de las relaciones internacionales, con capacidades de defensa y armamento, a diferencia de los países marginados de este conflicto, mostrando la dicotomía entre norte y sur. Posteriormente, durante la Guerra de las Malvinas, Reino Unido triunfa sobre Argentina y mantiene su soberanía. Argentina ha tratado de solucionar este conflicto a partir del Comité de Descolonización. La teoría postcolonial y descolonial invita al debate mundial para reconocer la sublevación de los países latinoamericanos y del sur, como es el caso de Argentina, ante el dominio inglés, e invita a los países soberanos de las colonias a reconocer los derechos y legitimidad de las sociedades colonizadas. Conflicto en Malvinas desde la óptica cosmopolita. La teoría cosmopolita propone avanzar e ir más allá del modelo Estado-Nación. Busca impulsar nuevos marcos transnacionales para establecer vínculos entre los movimientos sociales. El cosmopolitismo muestra ser una solución que puede lograr abordar una mediación entre estas acciones e ideales que deberán ser orientados al universalismo, el particularismo, lo global y lo local,
con una política de diversidad cultural y no comunitaria. Metodología. Para hacer frente al proceso de globalización, sus desafíos y exigencias, la óptica cosmopolita constituye un camino de reconfigurar la política a través de la política. Las asimetrías en las relaciones de poder, que de acuerdo a la óptica cosmopolita, constituye un camino de interpretación de las ciencias sociales, liberadas de las categorías nacionales, al hacer posible observar la creciente interdependencia de los actores sociales a través de las fronteras nacionales. Las relaciones de estos estados deberá ser central y dejará de ser de exclusión y monopolización, creando una política transnacional de riesgos globales donde los intereses particulares de parte de los entes gubernamentales no tienen lugar, puesto que prima la política de diversidad e inclusión. Esta óptica parece ser una manera de manejar las diferencias culturales y políticas de estas naciones, que llevan en este conflicto de intereses sobre la legitimidad en las Islas Malvinas. En dicho conflicto entre Argentina y Reino Unido hace falta una nueva trayectoria de análisis político y social con enfoque cosmopolita a efecto de abordar los problemas globales desde la multiperspectiva y no cerrar el candado con la monoperspectiva del nacionalismo metodológico.